tiene un poco de dificultades al principio y a veces hasta en medio y al final también. Pero hay una cosa, hermano, que mientras estaba yo meditando en la palabra, venía a mi mente que a través de los tiempos, a través de los siglos y de las edades, ha habido muchos hombres, hermano, que de cierta manera han impactado la comunidad o la sociedad. Hombres, hermano, que han destacado en la política, en las ciencias, en muchas áreas. Y de pronto la gente que sabe, que conoce de ellos, que conoce de sus vidas, se sienten como atraídos, como impulsados, hermano, para seguir los caminos o los pasos de aquella persona. Pero al meditar, hermano, cierto es que hay ocasiones en que hay un hombre que no es muy popular, no lo conoce mucha gente, y de ahí yo decía, ¿quiénes son los hombres que han destacado en la historia y que han de cierta manera servido para ejemplo para muchas otras personas? Y yo notaba, hermano, que la mayoría de la gente que han destacado, que han sido grandes, gloria al Señor, han sido hombres que en la historia los ha marcado porque han hecho algo malo. Por un ejemplo solamente, tenemos a un hombre que conoce la historia y está en la historia y lo conocen, hermano, un hombre llamado Hitler. Y ese hombre, hay mucha gente que quiere seguir sus pisadas. Aquí en los Estados Unidos y en muchas partes hay gente que se reúnen porque quieren seguir, hermano, las pisadas de él. Pero qué bueno es saber que aunque no haya muchos hombres de un buen testimonio, hay uno que usted y yo conocemos, Jesús de Nazaret. De ese Jesús maravilloso, amado, que un día vino a nuestro encuentro. No fuimos nosotros a Él. La palabra de Dios nos dice, hermano, que si el Padre no nos trajere a Él, nadie podría llegar a Cristo. Por eso es que Él nos encontró y no nosotros a Él. Alabado sea el Señor. Pero la palabra de Dios, hermano, mire, de hombres que la historia lo registra, son pocos libros que hablan de él, y aunque mucha gente los conoce, si alguien, hermano, ha transformado vidas a través de las edades, es Cristo Jesús. Alabanzas al Señor. Y hay algo que me gusta, porque la Biblia nos habla desde Génesis hasta Apocalipsis acerca de la persona y obra de Jesucristo. Pero si en algo quiero yo hoy centrarme, es, amado, que los 4 evangelios nos hablan, hermanos, de una manera más concreta de quién es Jesucristo, de qué fue lo que Él hizo. La Biblia nos habla, hermanos, de su nacimiento. Los evangelios nos hablan, hermanos, de su pasión. Nos hablan de su muerte, de su resurrección. Alabanza al nombre del Señor. Pero también nos habla, hermano, de su ministerio. Y dentro de ese ministerio encontramos nosotros, hermano, que el ministerio de Jesucristo no sería lo mismo si se quitara, hermano, la mayor parte de la escritura en los evangelios que concierne a los milagros. Los milagros de Jesucristo se pueden, hermano, nombrar en 4 distintas formas. Por ejemplo, el Señor nos habla de que Él hacía muchas, hermano, expulsiones de demonios, lo que algunas veces se conoce en el término de nosotros como exorcismos, que no tiene nada que ver con llevar una cruz y llevar agua bendita y echársela ahí. No, el Señor con la palabra echaba fuera los demonios. Los mismos demonios, cuando lo miraban, llegaban y se postraban, hermano, al Señor, y le decían: ¿qué tienes con nosotros, Jesús? ¿Por qué has venido a atormentarnos antes de tiempo? Y el Señor no sacaba una cruz por ahí o un agua bendita y le decía: salte de ahí, sal. No, hermano, el Señor le da una palabra tajante. Alabanza al nombre del Señor. Pero también la Escritura nos habla, hermano, que el Señor hacía muchas sanidades. Alabanza al Señor. El Señor, hermano, sanó enfermos, sanó leprosos, ciegos, paralíticos. Gloria sea al Señor. Y la Escritura nos habla, hermano, en los evangelios. Los evangelios registran 34 milagros que el Señor hizo. Y usted dice, 34, sí, 34 son los milagros que el Señor o los evangelistas registraron en la Escritura. Alabanza al Señor. Pero tenemos que irnos también a unos glosarios que dicen, hermano, que recorría Jesús Jerusalén y las calles de Galilea. Amén, que su fama iba por todos lados. Gloria sea al Señor.
y que le traían los enfermos, los lunáticos, los paralíticos, los ciegos, los endemoniados, y el Señor también los sanaba. Y si eso no fuera poco, hermano, aleluya, la Biblia nos dice, Juan el apóstol, dice que si se hubieran de escribir todas las cosas que el Señor hizo, dice, pienso que ni en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Es decir, que 34 milagros con algunos glosarios o resúmenes que hay en la palabra del Señor están para que nosotros, hermanos, nos veamos impulsados a creer en el nombre del poderoso Jesucristo de Nazaret. Alabado sea el Señor. Y amado, sabemos nosotros, gloria sea al Señor, lo triste que es cuando hay una persona que no tiene la capacidad de ver. Nosotros, usted y yo, que mire, hermano, usted tiene su mirada, usted me puede ver. Alguien que levante su mano que no me pueda ver. No, hablo, hermano, en sentido físico. ¿Quién no me puede ver? Todos me pueden ver. Mira, hermano, gloria sea, es una grande bendición, no que me mire a mí, sino que tengamos, hermano, nuestros ojos con una buena salud. Debemos de sentirnos dichosos, debemos de sentirnos, hermanos, agraciados, debemos de sentirnos bendecidos. ¿Por qué? Porque hay gente, mi amado hermano, que no pueden observar lo que usted ha visto, que otras personas no se pueden deleitar con lo que usted se puede deleitar. Mira, hermano, ver un nuevo amanecer, ver, hermano, cuando la lluvia, cuando las nubes dejan caer esas gotas de agua, ver las aves, hermano, multicolores en los cielos, en los aires, volar. Son cosas que mucha gente no tiene ese privilegio. Usted y yo sabemos lo terrible que es cuando nosotros observamos a una persona que tiene que ser llevada de la mano porque no puede valerse por sí mismo. Y usted y yo creemos que muchas de las veces, pasamos por alto, no nos recordamos. Decimos, Señor, gracias, porque yo tengo una visión, gloria sea al Señor, que yo me puedo valer por mí mismo, con todo y que de pronto me pueda tropezar, pero yo puedo ir de un lugar a otro, cosas que otra persona no tiene. La palabra nos enseña, amado hermano, que en los días de Jesús hizo muchos milagros. Amén, hizo, hermano, sanidades, expulsaba demonios, resucitaba muertos, y aún, hermano, tenía poder y tiene poder sobre la naturaleza. Se recuerda cuando el Señor hizo el milagro de aquellos, hermano, la multiplicación de los peces y de los panes para 5,000 y luego otro tanto para otros 4,000. Cuando el Señor convirtió el agua en vino, cuando el Señor le dice, Pedro, ve y busca el primer pez, ábrele la boca y hallarás un estatero. Cuando el Señor se acerca a la higuera y hermano, y da una palabra y la seca desde la raíz. Cuando el Señor camina sobre las aguas. Cuando el Señor le dice, Pedro, ven hacia acá. Hermano, el Señor tiene poder sobre la naturaleza. Alabanza al nombre del Señor. Y vemos en la palabra que, hermano, la Biblia nos dice, versículo 1 del capítulo 9, al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Aleluya. Ese capítulo 9 va, hermano, la historia comenzando allá por el capítulo 7 del Evangelio de Juan, donde comienza a anunciársenos, hermano, que se estaba próxima o ya la fiesta de los tabernáculos. Aleluya. Gloria sea al Señor. Jesús fue invitado. Amén. Fue el Señor invitado. Y el Señor dijo, no, yo todavía no subo, vayan ustedes. Pero después el Señor llegó hacia aquel lugar. Después de la fiesta de los tabernáculos, hermano, ya traen a una mujer al Señor, una mujer que sorprendía en el acto mismo del adulterio. Y el Señor comienza a hacer unas manifestaciones extraordinarias, maravillosas. Pero entonces, saliendo del templo, capítulo 9, al parecer el Señor está saliendo del templo y por ahí se encuentra a un hombre que está, hermano, a las inmediaciones de aquel templo con una enfermedad, más bien un padecimiento, un impedimento, que él no podía, hermano, mirar el templo donde el Señor entraba o donde el Señor salía. Él no podía ver quién era el sumo sacerdote. Él no sabía quiénes eran los fariseos. Él no sabía quiénes eran los apóstoles de Jesús. Porque su mirada, hermano, no podía centrarla en las personas para poder él captar la imagen. Gloria al Señor para siempre. Pero qué bueno es, hermano, que donde hay una necesidad, ahí llega Cristo. Porque donde hay una necesidad y llega el Señor, las cosas cambian. Amén, alabado sea el Señor. La Biblia dice, al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Y entonces,
al ver a ese hombre que tal vez lo llevaban a aquel lugar para que pidiera limosna, hermano, los discípulos del Señor ven en aquel hombre una oportunidad para acercarse al Señor y hacerle una pregunta, hermano, que tal vez ellos lo único que querían saber era la razón. Y muchas de las veces nosotros a veces queremos saber la razón, pero no tenemos el deseo de ayudar. Solamente queremos saber. Los discípulos del Señor se acercaron y hicieron la pregunta: Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? ¿Quién pecó? Ellos querían, hermano, mire, hasta nuestros días hay gente que todavía sigue creyendo que cuando una persona está padeciendo algún mal, es porque está en pecado. Debemos de hacer una diferencia, una distinción o una aclaración. Hay ocasiones en que por el pecado llega un mal, pero que no es la regla, no es, hermano, la norma establecida por la palabra del Señor. Se recuerda al apóstol Pablo, cuando Pablo, hermano, después de aquel naufragio que padecieron, llegó a la isla llamada Malta, y los naturales de aquella isla dijeron: no, a este escapado del mar se le prendió la víbora ahí, no, este tiene que ser un criminal. Y cuando vieron, hermano, que Pablo se sacudió la serpiente, la víbora, y que no le había pasado nada, cambiaron de parecer. De manera que aquellos hombres que estaban con el Señor, ellos tenían una idea, hermano, de que este hombre tuvo que haber pecado, y si no fue él, fueron sus padres. Pero vemos al Señor, que el Señor no se detiene. Él no tiene tiempo, hermano. El Señor no da tiempo para cosas, hermanos, vanas, sin provecho. El Señor no se para a decirles o aclararles a ellos si pecó uno, si pecó el otro. No, lo que el Señor comienza a manifestar es que para Él, cuando hay una persona enferma, una persona que está con un padecimiento, hermano, es una oportunidad para manifestar el poder y la gloria de Dios. Y alabanza al Señor. Y lo que nos enseña nuestro Señor, hermano, es que la religión que el Señor nos trae es una religión de acción. Es una religión, hermano, es un mover del Espíritu Santo para hacer el bien y no para andar indagando en la vida de los demás. Cuando el Señor llegaba, y Él mismo lo dijo cuando se paró en la sinagoga. Hermano, en el libro de Lucas se describe que Él vino a darle vista a los ciegos. De manera que el ministerio del Señor, y cualquier ministerio, hermano, que sea levantado por el poder de Dios, tiene que ser un ministerio de servicio. El Señor un día dijo: ustedes me dicen Señor y me dicen Maestro, y dicen bien porque lo soy. Pero si yo, el Señor y el Maestro, he hecho esto, ustedes también deben de hacer lo mismo. Ejemplo yo les he dado, para que como yo he hecho, también ustedes hagan. Vemos que el Señor no se detiene. Él no da tiempo para, hermanos, conversaciones sin fruto. Él dice: no, miren, este hombre que está aquí no es que pecó su padre, ni él tampoco, es para que la gloria de Dios se manifieste en él. Y luego la Escritura nos dice, amén, que el Señor rápidamente, hermano, porque Él no demora, Él siempre está a tiempo. Tal vez a nosotros, mire, ¿cuánto tiempo pasaría aquel hombre con su padecimiento? Muchos años. Pero el Señor llegó a tiempo. Y hay veces que nosotros estamos pidiéndole: Señor, mira esta necesidad, mira, Señor, aquí, mira, Señor, lo otro. Y a nosotros se nos hace que se está tardando, pero el Señor no está tardando. Mira, hermano, antes de lo que usted pueda creer, el Señor va a pasar por donde usted está y va, hermano, a extender su mano y va a hacer el milagro que usted tanto está esperando. La Escritura dice que el Señor, hermano, escupió en tierra. Escupió en tierra y dice que hizo lodo con la saliva. Algunos comentaristas de la Escritura dicen que la gente en aquellos tiempos creía que la saliva tenía algún, hermano, poder curativo, algo que tenía la saliva para arreglar, hermano, ciertos padecimientos de aquellos que tenían. Y usted puede decir: ah, qué gente tan ignorante. Pero en nuestros días sigue habiendo gente que cuando, hermano, alguien se quema, dice: ponte pipí de niño. Santo. Amén. ¿Ha escuchado eso? Sí, amén. ¿Qué dice? ¿Quiere que le salga el pelo chino? Córtese el pelo y póngase estiércol de vaca. Santo. ¿No ha escuchado eso?
para que usted vea, hermano, hoy en pleno siglo XXI, estamos diciendo que no, échate aquí y ponte tantito los ojos y haz esto y haz lo otro, gloria al Señor. Hermano, si en aquellos tiempos la gente creía que la saliva tenía un poder curativo, déjeme decirle, la ignorancia, hermano, de estar lejos de la presencia del Señor, nos hace hacer, hermano, un montón de cosas. La gente cuando llega el fin de año, dicen, saca unas maletas porque para que salgas de viaje. Hermano, eso es una falsedad, es una mentira, un engaño. Si el Señor quiere, iremos y haremos y vendremos y traficaremos y venderemos y haremos como si el Señor quiere. Bendito sea el maravilloso nombre del Señor. Sí, 12 no, hermano, y si le seguimos por ahí, nos pasamos aquí una vigilia. Porque es cierto, es la ignorancia. Y yo déjeme decirle, hermano, que cuando el Señor escupe no es porque Él crea en aquellas, hermano, falacias, en aquellos pensamientos, no. Es que el Señor quiere ayudarle al hombre a impulsarle a la fe, motivarle a la fe, moverle, hermano, lo más que adentro de él, para que sepa, gloria sea al Señor. Y dice la Biblia que el Señor escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó, dice, con el lodo los ojos del ciego. Yo no sé qué pudo haber sentido aquel hombre cuando siente los dedos del maestro. La unción estaba en él. Aquella mujer, dice la escritura, que llegó a donde estaba el Señor y tocó solamente el borde de su manto, y el Señor sintió que poder había salido de él. Usted se puede imaginar cuando aquel hombre sintió en sus ojos, hermano, el toque de las manos del maestro. ¿Qué pudo haber sentido? Usted puede estar parado casi viendo a aquel hombre que tal vez está estremeciendo porque poder y la unción. Mire, yo no sé si alguna vez le han puesto a usted las manos, que hay un hombre que está atrás de usted. Un día estaba yo ahí, hermano, hincado y llorando. Orando, no llorando, orando. Aunque en el altar también me gusta llorar. Pero estaba ahí y de pronto yo sabía que mi pastor andaba orando por los hermanos. Y yo sentí, sin que él se acercara, que él se aproximaba donde yo estaba. Yo sentí, hermano, donde mi piel se comenzó a hacer así como a enchinar. Y él todavía no estaba donde yo estaba, pero yo sabía que él iba hacia allá. ¿Por qué? Porque se pasa tiempo en oración, porque se la pasa buscando el rostro del Señor. Amén. Usted se puede imaginar si esto sucede con un hombre mortal como yo, como él. ¿Qué fue lo que pudo haber sentido aquel hombre al sentir la mano del Señor? Hay un canto que dice: sentí tu mano, Señor, sentí tu mano. Sentí tu mano, Señor, que me tocó. Aleluya. La mano del Señor, mi amado, está siempre extendida para tocar su vida, para tocar mi vida, para cambiarle a usted, para cambiarme a mí. El Señor tocó los ojos de aquel hombre. Y la palabra del Señor dice, mi amado hermano, versículo 7, que el Señor le da una orden a aquel hombre. Aleluya. Y le dice: ve y lávate al estanque de Siloé. Alabanza. Y dice la palabra del Señor: fue entonces y se lavó. Aleluya. Y regresó viendo. Santo. Escuche, amado hermano, la palabra del Señor no es para que usted y yo la discutamos. Amén, amén. La orden del Señor no es para que la dudemos. La palabra que el Señor nos da, sus mandamientos, sus enseñanzas, sus estatutos, no es para que nosotros las analicemos como en algunos lugares lo han hecho. Y será que esto y que el otro. No, la palabra de Dios es para que se obedezca, no para que se discuta. Es para que uno, hermano, gloria sea al Señor, la reciba, la acepte y la ponga por obra. Este hombre, mi amado hermano, al sentir la mano del Señor, algo poderoso tuvo que haber sentido. Pero cuando oyó la voz de él, que le dijo: ve al Siloé, él sabía que era una orden, amado, de alguien que deseaba la sanidad de él. Mire, hermano, el Señor nos ha dado una orden y muchas órdenes a través de su palabra, y es a salir del mundo.
que estamos en el mundo, pero que no somos del mundo. Y esa orden usted y yo no la podemos discutir, no la podemos debatir. El Señor nos ordena abandonar el mundo, hacer morir las obras de la carne, amén, a darle libertad al Espíritu. Bendito sea el Señor. Y es solamente, amado hermano, cuando usted y yo acatamos en obediencia y por fe la palabra de Dios, que entonces recibiremos la bendición de parte del Señor. Si usted y yo, hermano, nos ponemos a discutir la palabra, si esto es para mí, si esto no es para mí, o si esto aplica para ti o para mí, ¿cómo es este asunto? No vamos a ser bendecidos. Este hombre, cuando él no refutó nada. Señor, ¿pero qué usted no ve? ¿Que yo soy un ciego? ¿Que no puede mandar a uno de sus discípulos para que me guíe? Ese hombre, mi amado hermano, la Biblia no dice, escuche, mire lo que dice la Escritura, versículo 7, ve a lavarte en el estanque de Siloé. No le está diciendo, esta persona te va a llevar, no te va a conducir otra persona, no, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Y dice, fue entonces, no fueron, no lo guiaron, no, fue él solo. Y dice, y se lavó. La bendición de Dios, mi amado hermano, se recibe solamente cuando andamos en obediencia. Pero si vamos al estanque, yo le invito para que me acompañe. Vamos al estanque de Siloé. No tiene que pagar nada. Usted imagínese que allá está la par, o que usted lo está esperando ahí en el estanque y viene aquel ciego. Tal vez el ciego, no sé si tenían una vara o tenían algo. Tal vez como hoy, hermano, que muchos ya conocen cuántos pasos hay de una esquina a otra, que se memorizan calles, gloria sea al Señor. Pero este hombre llegó y en obediencia comenzó a lavarse el rostro. Aleluya. Y yo creo que ese hombre no dudaba. Ese hombre comenzó a lavar su rostro en el estanque. Y usted parado junto a él puede ver que ese hombre de pronto comienza a ver su propio rostro en el reflejo del agua. Él está ahí. Y hermano, y mientras yo estaba meditando en esto, se me enchinaba mi piel, porque yo decía, yo lo estoy viendo a este hombre, que él está ahora sonriente, él ya no está con la cara de amargado, ya no está agrio, no, hermano, él está mirando su rostro. Él está gozoso, él está contento y comienza, hermano, en el estanque a mirarse y luego levanta su mirada y comienza a ver los árboles, las aves, el camino lleno de piedra, cosas que por primera vez él comienza a ver. Pero sabe una cosa, este hombre no le sucedió como a muchos cristianos. Que hay cristianos, hermano, en nuestra época que reciben una bendición de parte de Dios y se olvidan de llegar y darle gracias al Señor. Este hombre, la Escritura dice, hermano, que este hombre comenzó a ver, pero dice que regresó. Es decir, al lugar donde él que había estado. Y él no iba para que le siguieran dando la limosna. Él iba, hermano, a buscar a aquel que fue su benefactor, aquel que le hizo, hermano, ese gran milagro, esa bendición. Iba a buscarlo, aunque el Señor ya no estaba allí. Alabado sea el Señor, pero dice la palabra que ese milagro, amado hermano, ese milagro causó, hermano, diferentes opiniones. La gente comenzó a admirarse, se sorprendía, porque decían, nosotros lo conocemos, yo sé quién es, este es el cieguito que estaba ahí, es más, le acabo de dar una moneda, voy a ir ahora para que me la regrese. Y hermano, y comenzaron, pero usted sabe que la Escritura no nos dice de ninguno que se haya acercado a él para decirle, qué bueno es Dios, qué favor tan grande te hizo Dios. Qué dichoso te has de sentir tú por esa bendición, ese beneficio que te ha dado Dios. No, la Escritura dice, hermano, que todo lo que ellos buscaban era solamente saber cómo era que había recibido la vista. Unos comenzaron a decir una cosa, otros otra, pero llegó el momento cuando este hombre viene y en el versículo 11, hermano, con aquella toda algarabía, él dice, cuando le responde a la pregunta que le hicieron, ¿cómo te fueron abiertos en todos los ojos? Él dice, Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Escuche, son las palabras de él. Y fui y me lavé y recibí la vista.
Escuche este hombre, porque este hombre en algunas cosas nos representa a nosotros. ¿Sabe, hermano? Gloria al Señor. La experiencia suya es una experiencia que se puede contar. Es algo que usted lo ha vivido y usted puede, hermano, decirlo con todas sus letras. Es una experiencia, no es una teoría. Este hombre pudo describirlo paso por paso. No era algo, hermano, no era una teoría que él se iba a inventar o que él iba a planificar. Déjame ver cómo fue. No, cuando el Señor hace algo en nuestras vidas, es algo que se puede decir. Pero déjeme le digo algo, en la manera que nosotros lo decimos, lo transmitimos, hermano, podemos enviar un mensaje de que creemos realmente en Jesús o que somos, hermano, cristianos del montón. En nuestras palabras. Cuando usted habla de Cristo, cuando usted habla de lo que el Señor ha hecho en usted, si tartamudea, y no estoy hablando de aquellos que pueden tener ese impedimento, pero si tartamudea, si está así como que le da pena, no sabe lo que el Señor ha hecho en usted. Pero cuando uno sabe, hermano, con todas sus letras, ha tenido la experiencia, al igual que este hombre no puede decir, no, yo era esto, Jesús vino, Jesús me tocó, tuvo misericordia, tuvo bondad, me amó, aleluya, amén. Y ahora es que yo antes era ciego y ahora veo. El problema con esto es que en aquellos días había muchos hombres que eran enemigos de Jesús, enemigos de Cristo. Y la Biblia nos dice que en muchas ocasiones los enemigos del Señor estaban siempre cerca de donde algo sucedía, al acecho, esperando, hermano, cazar algo para entregarle, para acusarlo, glorias. Y algunas otras veces ellos mismos iban y le planteaban preguntas, hermano, para hacerlo caer. Pero qué bueno es que el Señor nunca cayó en la trampa. Él los hacía caer en las mismas trampas de ellos. Alguna vez llegaron y le dijeron, es bueno, es lícito dar tributo a César. Y le dice el Señor, traen una moneda por ahí. Aleluya. Y la sacaron rápidamente. ¿Y de quién es esta imagen y la inscripción? De César. Dale a César lo que es de César. Amén. Ellos querían, hermano, atraparlo para acusarlo con el imperio y que ellos no tuvieran nada que ver y que ellos se encargaran de Jesús. Amén. Dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Amén. Pero estos hombres, había hombres que estaban cerca de este ciego. Amén. O del ex ciego. Amén. Porque ahora él ha venido, ha regresado, viendo. Pero hay gente que estaba ahí. Y la Biblia o el evangelista da un detalle interesante, hermano, en el versículo 14. Y en el versículo 14 dice, y era día de reposo. ¿Cuándo qué? Cuando Jesús había hecho lodo y le había abierto los ojos. Y la escritura dice en el versículo 13 que le llevaron a los fariseos. Aleluya. Y es que sabe una cosa, hermano, en lugar de gozarse porque este hombre venía con su mirada, con una bendición especial, estos hombres lo tomaron y dijeron, vamos a llevarlo a los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Algunas veces decimos los fariseos eran los hipócritas. Santo. Porque la Biblia lo describe así, pero no es eso a donde vamos a ir ahora. Amén, amén. Los fariseos, hermano, era un grupo de hombres, hermano, que eran, se les puede decir, los celadores, los vigilantes de que se cumpliera la ley de Moisés. Amén. Pero estos hombres, hermano, de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a las palabras de Jesús, estos hombres, hermano, eran muy prominentes, tenían, hermano, mucha influencia en el pueblo de Israel. Pero estos hombres habían hecho algo mal. Y es que estos hombres le habían añadido a la ley. Aleluya. Jesús un día les dijo, ustedes invalidan el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Santo. Y esas no son palabras muy pequeñas, hermano. Y entonces lo traen a él. Lo traen a ellos, a los fariseos. Y los fariseos, hermano, fueron un hombres que en un momento dado de la historia fueron de mucha utilidad. Aleluya. Pero posteriormente comenzaron, hermano, a poner cargas pesadas sobre el pueblo, a dar interpretaciones, amén, a la ley de Moisés, hermano, interpretaciones humanas. Bendito sea el maravilloso nombre del Señor.
Y cuando lo traen al ciego hacia ellos, ellos no están interesados en la sanidad, sino en cómo fue que recibió la sanidad. Recuerde que era un día de reposo. El Señor un día les echó en cara: ustedes circuncidan al hombre para que la ley de Moisés sea guardada, pero ustedes lo hacen en día de reposo. ¿Y a eso cómo le llaman? Amén. Y hermano, en la vida cristiana no consiste en estar sujeto a normas y dogmas humanos. La santidad no es un dogma humano. El amor no es un dogma humano. Es una regla, una norma divina. El amor a Dios y al prójimo no es un dogma humano. De manera que ahí nosotros podemos con toda libertad actuar, amar, amén, amar a nuestro prójimo, amar a Dios por sobre todas las cosas, a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero cuando los hombres le añaden, hermano, a las normas y a las leyes de Dios, le dan interpretaciones, estos hombres ponían las interpretaciones por encima del amor a Dios. Y ese es un peligro, porque aún en nuestros días se corre el peligro de estar siguiendo un mandamiento humano y no un mandamiento divino. El Señor le dijo a los fariseos que ponían cargas pesadas. Dice: y ustedes ni con un solo dedo quieren moverlas. Y vuelvo y repito, la vida cristiana es, hermano, una vida que da muestras de un amor a Dios primeramente, y luego se manifiesta en una santidad en todas las áreas de nuestra vida. Bendito sea el maravilloso nombre del Señor. Pero estos hombres, como el Señor, para ellos el Señor no había respetado las normas del día de reposo, la interpretación que ellos le habían dado. Entonces estos hombres concluyeron con un pensamiento radical: este hombre no procede de Dios. La Biblia dice, versículo 24, dice: nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Ellos concluyeron, y es un riesgo, mis amados hermanos, cuando nosotros no analizamos y estamos andando en la palabra de Dios. Mire la respuesta de este hombre. Entonces, versículo 25, entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y mire, amado hermano, cuando hay una religión que no le da nada bueno, que no le da una satisfacción, que no le da una seguridad de salvación, ¿para qué estar guardando mandamientos humanos? El único que nos puede dar seguridad de salvación es Cristo. Pero en algunos lugares dice: no, hay que decirle a San Juditas, hay que decirle a San Carmelo, hay que decirle a Policarpio, y hay que decirle: no, hermano, el único camino, la verdad y la vida se llama Cristo Jesús. Él es el que derramó su sangre en la cruz del Calvario. En la vida de este hombre, la respuesta de este hombre, encontramos varias cosas. Este hombre, la respuesta, aquellos hombres, mira hermano, la necedad, la ceguera espiritual los hizo dar un dictamen a los fariseos, un dictamen que como ciego no podía ver la realidad. Los fariseos tenían en sus manos, hermano, la palabra de Dios que daba testimonio de quién era Cristo. Pero como eran ciegos, ellos terminaron diciendo: nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Pero uno que fue ciego, que no tenía parte, hermano, tal vez en la liturgia de aquel templo, con palabras firmes, con convicción, él vino y le respondió: si es pecador, yo no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora yo veo. Y en las palabras de este hombre encontramos algo que sucede también en la vida del cristiano. Este hombre, cuando fue al estanque y se lavó, si no hubiese recibido la vista, nada, ningún cambio hubiera sucedido en él. Cuando usted y yo venimos a Cristo y no sucede ningún cambio, es que nada sucedió.
Este hombre cuando se lava, hermano, y usted sabe que el agua es símbolo de la palabra. El Señor dijo: ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo les he hablado. La palabra nos limpia, la palabra nos purifica, la palabra, por la palabra somos santificados. ¿Qué palabra? La palabra que viene del Maestro, la palabra que viene del Mesías. Gloria sea el maravilloso nombre del Señor. Pero amado, si no hay cambios en nuestra vida, no podemos decir que somos cristianos. Este hombre no podía decir: yo sé que antes era ciego, pero ahora veo. Yo no puedo decir, y usted no puede decir: yo antes era un pecador, si todavía sigue practicando el pecado y diciendo que al mismo tiempo es cristiano. Hay cambios que surgen en nuestra vida. Gloria sea al Señor. Este hombre es un ejemplo. Gloria sea al Señor, pero se puede comenzar de pronto a perder la visión espiritual si nos alejamos de la fuente que es la luz y la vida. La palabra del Señor nos dice, hermano, que estos hombres, y yo estoy yendo rápido porque el tiempo en sí nos ha avanzado. La Biblia nos dice, hermano, que aquellos hombres, al escuchar las palabras de este hombre, palabras que eran, hermano, sinceras, palabras que, hermano, eran unas palabras poderosas. Y es que cuando uno conoce a Cristo, no hay poder de las tinieblas que nos puedan separar del amor de Él. El apóstol Pablo dijo: ni lo alto, ni lo bajo, miren, nada me podrá separar del amor de Cristo Jesús. Amén, gloria sea al Señor. El Señor Jesucristo nos lo enseñó de otra manera. Y este hombre estaba pasando por aquel momento. Apenas acababa de recibir la vista. Amén. Y pronto llegaron los fariseos a quererlo enredar con sus argumentos. Gloria sea al Señor. Pero este hombre recién ha recibido un milagro. Está recibiendo los primeros embates, los primeros encontrones, las primeras confrontaciones, de las cuales dijo el Señor que aquel que edifica su casa sobre la roca, dice, vendrán ríos, vendrán vientos, vendrán tempestades, pero su casa no caerá. Este hombre recién había recibido ese milagro, hermano, pero ya estaba dando muestra de estar, hermano, él edificando sobre la roca. Esos principios, hermano, de viento, de tempestad, no lo sacudieron, no lo movieron, porque él sabía que alguien poderoso había extendido su mano para librarle, para sanarle. Es el mismo que nos ha sanado a nosotros. Amén, bendito sea el Señor. La Biblia nos dice que aquellos hombres, no teniendo ningún otro recurso, hermano, dice que le expulsaron de la sinagoga. Le expulsaron del templo, hermano, lo privaron de todos los privilegios. Como diciendo, este se va a retractar. Y es que cuando a uno la aíslan, le aplican la ley del hielo. ¿No le ha tocado que de pronto dice, bueno, está bien, pues para estar ahí, pues voy a ceder? No. Cuando se trata de la palabra, no dice el apóstol Pablo, nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. Este hombre estaba dando esas muestras, estaba, hermano, siendo confrontado y atacado, y le expulsaron. Y esa siempre, hermano, es la forma de trabajar de aquellos que son, hermanos, enemigos del Evangelio de Jesucristo. El amenaza, el rechazarte. ¿Se acuerdan lo que le pasó a Esteban? Dando unas palabras poderosas, su rostro que brillaba, hermano, como un ángel. Y la Escritura dice que aquellos hombres tomaron piedras hasta darle muerte. Amén. No, ellos no podían resistir a la verdad. Y es que cuando el error, amado hermano, no tiene más argumento contra la verdad, es que nunca el error puede vencer a la verdad. El pastor estaba diciendo hace un momento que las puertas